Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a hacer una introducción a nuestro curso de derechos reales. Esta clase forma parte de nuestro curso de derechos reales. Y si querés ver más videos sobre esta materia, solamente tenés que suscribirte a este canal y seguir el enlace que te dejo acá arriba. Y si nuestro contenido te gusta y no querés perderte nada, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Además, si navegás por nuestra web en www.aprenderderecho.org, vas a encontrar muchísimo material gratuito para estudiar. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Los derechos reales crean entre las personas y las cosas una relación directa e inmediata. Y si consideramos etimológicamente el término derecho real, vamos a ver que la palabra real proviene del vocablo latino res, que significa cosa. Entonces, como lo vamos a ver a lo largo de este curso, derecho real se traduce como poder sobre la cosa, reflejando la esencia de estos derechos, que es el control que una persona puede ejercer directamente sobre un objeto específico. Pero antes de adentrarnos en el estudio de los derechos reales, y considerando que esta es solo una clase introductoria a nuestro curso, debemos tener en cuenta que la teoría clásica del derecho distingue entre derechos reales, como por ejemplo el dominio, el condominio o el usufructo, conceptos en los que no vamos a profundizar en esta oportunidad. Y por otro lado, encontramos a los derechos personales, como por ejemplo la locación, ya que las partes que celebran un contrato de locación adquieren derechos personales. Así, el locador adquiere el derecho a percibir el alquiler y el locatario adquiere el derecho de usar la cosa conforme a su destino. También en este marco podemos encontrar, por ejemplo, al daño. Así, si imaginamos que yo soy un peatón, que voy cruzando la calle por la senda peatonal correspondiente, y mientras tengo la luz blanca para poder cruzar, y en ese momento un vehículo automotor me atropella, yo tengo derecho a obtener una reparación plena por el daño que he sufrido. Y también en este marco podemos encontrar al portador de un título valor. Así, por ejemplo, si imaginamos que yo tengo un pagaré, tengo el derecho de cobrarlo. Esta teoría, que distingue entre derechos personales por un lado y derechos reales por el otro, es una distinción que ha sido adoptada y que es sostenida por el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahora bien, la particularidad que une a los derechos reales con los derechos personales es que en ambos casos se trata de derechos subjetivos. Entonces, vamos a ver a lo largo de este curso que los derechos reales son derechos subjetivos, y un derecho subjetivo puede definirse como la facultad o poder que una norma jurídica confiere a una persona para exigir de otra el cumplimiento de una obligación o para disfrutar de un bien o servicio. En otras palabras, un derecho subjetivo implica la posibilidad garantizada por el ordenamiento jurídico de que un individuo haga valer sus pretensiones frente a terceros o frente al Estado. Entonces, entre derechos subjetivos y derechos reales existe una relación de género-especie, en la cual los derechos subjetivos son el género y los derechos reales la especie. En este orden de ideas, es necesario tener en cuenta que los derechos subjetivos tienen un objeto, que puede ser una cosa o una prestación. Pero si consideramos que etimológicamente el término derecho real proviene del vocablo latino res, podemos inferir que derecho real se traduce como poder sobre la cosa. Esto significa que los derechos reales crean una relación directa e inmediata entre las personas y las cosas, estableciendo un vínculo que se compone únicamente de dos elementos:
la persona, que es el sujeto, y la cosa, que es el objeto. Pero para facilitar la comprensión de estos conceptos, imaginemos que Juan es una persona que es propietaria de un inmueble en la ciudad de Ushuaia. Y el hecho de ser el único dueño de esa casa implica que Juan es titular del derecho real de dominio sobre ese inmueble. Es decir, que Juan es titular de un derecho real, en este caso el derecho real de dominio. Esto significa que Juan tiene un poder directo e inmediato sobre ese inmueble, pudiendo disponer de él conforme a su voluntad, obviamente dentro de los límites que establece la ley. En este marco, vamos a imaginar que Juan decide alquilar su propiedad a Pedro mediante un contrato de locación. Entonces, si Pedro, el inquilino, deja de pagar el alquiler acordado, Juan se enfrenta a un incumplimiento contractual, que afecta su derecho de propiedad. Entonces, en virtud de su derecho real de dominio y del derecho personal derivado del contrato de locación, la ley otorga a Juan la facultad de reclamar judicialmente, por lo que Juan puede iniciar un proceso judicial para exigir el pago del alquiler adeudado y o solicitar el desalojo de Pedro para recuperar la tenencia de ese inmueble. Vamos a hablar ahora sobre la naturaleza jurídica de los derechos reales. Como lo vamos a ver a lo largo de este curso, los derechos reales ocupan una posición central en el ordenamiento jurídico, ya que establecen relaciones directas entre las personas y las cosas. Y para analizar su naturaleza jurídica es fundamental considerar dos aspectos que son clave. En primer lugar, la oponibilidad. Y acá debemos destacar que los derechos reales son derechos absolutos. Este concepto implica que los derechos reales pueden ser exigidos y deben ser respetados por todos, es decir, que son oponibles erga omnes. Fíjense que, a diferencia de los derechos personales, que solo pueden reclamarse frente a personas determinadas, que son los deudores, los derechos reales imponen un deber general de respeto a toda la sociedad. Por ejemplo, el derecho real de dominio sobre un bien inmueble obliga a todos a abstenerse de realizar actos que perturben el uso y goce del propietario sobre ese inmueble. Y en segundo lugar, debemos considerar el contenido de los derechos reales. Y acá debemos destacar que los derechos reales son considerados derechos patrimoniales, porque tienen un valor económico y son susceptibles de valoración pecuniaria. Esta característica implica que los derechos reales pueden ser objeto de transacciones, de herencias y de otras operaciones que involucren bienes con contenido económico. Fíjense que los derechos reales permiten al titular obtener beneficios económicos directos de la cosa. Por ejemplo, el propietario de un terreno puede alquilarlo, venderlo o utilizarlo para actividades productivas que generen ingresos. Y también, al ser patrimoniales, los derechos reales pueden ser transferidos a otros mediante actos jurídicos como la venta, la donación o la permuta. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este curso? Bueno, claramente vamos a estudiar los derechos reales. Es decir, que nos vamos a enfocar en lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina entre los artículos 1882 y 2276. Y si ustedes se dirigen al Código Civil y Comercial de la Nación y analizan estas normas, van a poder encontrar la organización de este curso. Porque en las próximas clases vamos a empezar hablando sobre las disposiciones generales y vamos a ver específicamente qué son los derechos reales. Luego vamos a hablar sobre las relaciones de poder y vamos a estudiar la posesión y tenencia. Más adelante nos vamos a enfocar en los derechos reales sobre cosa propia y vamos a estudiar el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios y el derecho real de superficie. Más tarde vamos a estudiar los derechos reales sobre cosa ajena y nos vamos a enfocar en el usufructo, el uso, la habitación
y la servidumbre. Seguidamente vamos a analizar los derechos reales de garantía, enfocándonos en la hipoteca, el derecho real de anticresis y la prenda. Y vamos a finalizar estudiando acciones posesorias, acciones reales y vamos a hacer una breve mención sobre el derecho registral. Entonces, si querés aprender sobre derechos reales o si te estás preparando para rendir un examen, estás en el lugar indicado, porque en este curso vamos a estudiar de manera simple y didáctica todos los temas de la materia. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que esta clase te haya servido y queremos que sepas que este canal es posible porque nos financiamos a través del aporte voluntario que realizan nuestros estudiantes. Así que, si podés, unite a este canal para disfrutar de todos los beneficios que ofrecemos por un pequeño importe mensual. Si te quedó alguna duda, si tenés alguna pregunta o alguna sugerencia para hacernos, te pido que nos dejes un comentario. Muchas gracias y hasta la próxima.